El micrófono, pero creo que debe poner para grabar. La que sabe. Ajá. Muy bien. Ah, ya está grabando. Déjame copiar el link que yo copiar el link de invitación y ya puedo. Ya lo copio y sale el celular. Ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de razonamiento clínico, diagnóstico y manejo. Los que se graduaron de la Universidad de Panamá obviamente conocen un poco de esto, los que no, por eso que vamos a darlo, porque esto es fundamental para su formación como internistas, médicos familiares. Esto es para todos los médicos, ¿no? Obviamente medicina interna probablemente lo ha desarrollado un poquito más, porque esto nos permite ser un poco más proactivos y ser un poco más juiciosos al momento de tomar decisiones clínicas y sobre todo en admitir a los pacientes. Si bien es cierto, ustedes me dirán que con 25 admisiones o 10 admisiones en un turno ustedes no lo pueden hacer, estamos completamente de acuerdo, pero la idea es que a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes van tomando características y destrezas de signos y síntomas que les permiten a ustedes, inclusive estudios laboratorios, tener una mejor evaluación del paciente con costo, efectividad y seguridad para el paciente. Entonces, lo paso aquí. No. Acá, perdón. Ok, estos son los links que todos ustedes deberían tener. Este es el Magui de examen físico basado en evidencia, esta es la 5ª edición, por ahí está la 4ª. El Harrison, que es la última edición, que es la 21. Y este libro del síntoma al diagnóstico, basado en evidencia. ¿Ok? Así que por ahí consíganlo. Yo sé que los compañeros se lo han presentado para que los tengan. Entonces, Sir William Osler dijo que la medicina es la ciencia, incertidumbre y el arte de probabilidad. Y eso lo dijo hace muchos años, hace un siglo atrás. Y todavía sigue siendo así. Y es la incertidumbre que todos los días nosotros nos enfrentamos a evaluar a un paciente. Porque tenemos un síntoma, un signo que puede ser causa de múltiples enfermedades orgánicas o a veces hasta desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, esta premisa, con que la medicina es la ciencia, incertidumbre y la arte de probabilidad, todavía se mantiene. ¿Dónde? En la positiva. En la mía positiva. Ahí. Es mejor acá. Entonces, nosotros partimos de la incertidumbre al abordar a un paciente. Ese problema clínico, el paciente viene con cefalea, viene con dolor, con pérdida de peso, es una incertidumbre porque nosotros no sabemos qué tiene. Y a priori podemos tener una probabilidad diagnóstica o una presunción diagnóstica, pero no siempre es así. Entonces empezamos por el motivo de consulta del paciente, por el motivo de consulta, la historia clínica y el examen físico. Y esto es lo que se nos ha enseñado en la Facultad de Medicina. La dolencia principal, la historia de la enfermedad actual, el examen físico, y a partir de eso hacemos un diagnóstico. Y nosotros, ya que usted en el punto de vista del médico residente, del médico, tiene que tener un plan de trabajo. Muchas veces no sabemos el diagnóstico del paciente, pero tenemos que llegar a él. Y con esto tenemos que hacer un plan de trabajo, y muchas veces esos planes de trabajo incluyen tratamientos o estudios. Viendo en ese continuo la evolución del problema. Sin embargo, nosotros ver las preferencias del paciente para tomar una decisión conjunta. Por ejemplo, tenemos un paciente, nosotros ahora mismo allá en un paciente renal crónico, que vino por un empiema con un microorganismo que no es típico y tiene un catéter diario hace 2 años. El infecto recomendó quitar el catéter, el paciente no se quiere quitar el catéter, porque él dice que hace 2 años se dializa muy bien por ese catéter. Entonces son las preferencias del paciente que hay que tomar en cuenta a la hora de ofrecer un tratamiento o resolver el problema. Y hay que buscar otras estrategias para poder resolver ese problema. Porque hay que tomar la decisión conjunta, sobre todo en estos tiempos de demandas y de medicina legal, donde el paciente está cada vez más informado, se mete en el chat GP y pone sepsis de catéter, y le sale todo. Espera, doctor Ricardo, no va, ¿verdad? Le sale todo, entonces pone,
y no estoy de acuerdo, entonces esas cosas. Para tener seguridad, no solamente para el paciente, sino para el médico. El médico tiene que estar seguro de lo que está haciendo, tanto para el paciente como para él, y esto es lo que nos permite a nosotros mejorar la relación médico-paciente. El conversar, el discutir con el paciente de una manera sencilla de que él pueda entender y el familiar también de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces la cosa es más compleja de lo que nos enseñan en la Facultad de Medicina, Historia Clínica, Examen Físico y Diagnóstico. Entonces, tradicionalmente el proceso de diagnóstico que involucraba una historia clínica completa, un examen físico, eso yo lo someto a mi conocimiento previo, a lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina y lo daba un diagnóstico. ¿Y cuál era mi objetivo hasta ese momento? Era tratar la enfermedad para resolver el problema del paciente y tratar de fortalecer un poco más la relación médico-paciente, pero en este modelo tradicional el médico es el centro de la pirámide. Enfermedad, paciente, médico arriba, lo que el médico dice, eso es. Ya eso cambió. Ya eso cambió. Ahora hay que discutir con el paciente, hacer un manejo muchas veces multidisciplinario de las enfermedades del paciente. De ahí entonces que eso, aunado a la explosión del conocimiento médico, que es prácticamente hoy en día inalcanzable. Esta diapositiva es como hace 2 meses, donde yo puse en el PubMed diabetes mellitus tratamiento. Y ese día habían 332.505 artículos de tratamiento de una enfermedad que en teoría ya tiene todos sus criterios diagnósticos bien definidos, y hay guías de tratamiento y ya tiene pautas de manejo. Y en teoría es una enfermedad conocida. Y había 332.000 artículos de una enfermedad conocida de tratamiento. Imagínense de algo que usted no conoce, o en lo que la incertidumbre es mayor, o que hay muchas disyuntivas. Entonces, el conocimiento es enorme. Entonces, nosotros no podemos conocer todo. Ya eso pasó a la historia. De ahí que la problemática actual es la explosión del conocimiento. Pero cómo yo implemento ese conocimiento exponencial al manejo del paciente. Antes, probablemente en los años 70, 80, el conocimiento no era un problema porque no se sabía mucho. La Harrison era un tomo nomás. Y habían 2 o 3 revistitas. El doctor Espino, el doctor Néstor estudiaron de un Harrison que era así. El doctor J. de Moreno, así. Pero ya eso cambió. Entonces el problema actual es que ya el conocimiento no es el problema, porque el conocimiento ya está ahí. Lo que tenemos que saber nosotros es cómo y dónde buscarlo. Y saber utilizarlo, porque el desafío es cómo usar el conocimiento, implementarlo y llevarlo a la práctica clínica. ¿Para qué? Para que este binomio de salud, enfermedad, paciente, médico y sistema nos permitan tener una mejor calidad de atención, seguridad para el paciente y para nosotros también. ¿Ok? Porque la medicina teórica o la medicina moderna reporta grandes beneficios, utiliza muchas guías, protocolos y consensos internacionales, aparecen nuevos fármacos y entran los derechos del paciente. Sin embargo, esta medicina real o habitual basada en guías tiene práctica de efectividad cuestionable. ¿Ok? Si usted busca en las guías de Estados Unidos, buscan los datos de Estados Unidos, ven que hay gastos en atención médica de estudios diagnósticos innecesarios, de procedimientos innecesarios, de laboratorios innecesarios que se piden muchas veces por el médico es el que lo pide, por hacer una medicina defensiva, por creer que todo lo que está en las guías eso es, y seguirlo como una receta de cocina y no pensar ni analizar lo que está allí. Entonces se gasta millones de dólares en tomografías a pacientes con cefaleas primarias, con migraña en los cuartos de urgencia, o con cefaleas tensionales, pacientes que van con un resfriado le mandan procalcitonina, ustedes se dan cuenta que aquí a todo el mundo le mandan panel triazo allá abajo, el señor va con una serie que le mandan panel triazo. Entonces son dinero que estamos gastando, y es dinero nuestro, porque nosotros nos descuentan seguro y todo eso. Entonces por eso que esas prácticas son cuestionadas. Y de allí que a veces hacemos medicina basada en mi experiencia, en la rutina que hago todos los días, la hago paternalista o la hago defensiva porque no quiero que me demanden y le mando interconsulta a todo el mundo también para que todo el mundo opine. La cosa no es así, hay que hacer las cosas racionales, ¿ok? Y las guías son una guía, no son una receta de cocina, por eso que no podemos nosotros siempre querer hacer las cosas así. Entonces tenemos esta maraña de conocimientos, preguntas y respuestas que muchas veces hoy en día nos cuesta muchísimo tratar de comprender y analizar los problemas de los pacientes.
Entonces hay que sentarse un momentito a preguntar qué es razonar y qué es juicio. Porque hablamos de razonamiento, que pensamos, que analizamos, pero no sabemos qué es. Entonces, razonar no es más que establecer la relación entre ideas o conceptos distintos para obtener una conclusión. Yo tengo que tomar la información de una misma patología, por ejemplo, contrastarla con la historia clínica de mi paciente, mi examen físico, sus preferencias, sus dudas, con lo que dice la literatura, con la guía y tratar de interrelacionarlas. Para yo entenderlas y entonces tomar una decisión, que es lo que es el juicio. Tomar toda esa información, entenderla, procesarla y tomar una decisión que puede ser favorable o no favorable. Nosotros queremos tomar una decisión favorable para el paciente. En el proceso de salud y enfermedad lo que hacemos aquí, que es la parte curativa. Pero a veces la decisión es a veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces ahí viene el juicio. Yo opero a ese paciente, lo mando a operar, o le hago el screening a ese paciente que viene con la vez pasada que teníamos una paciente con una masa en la mama, palpable, pétrea, le hago mamografía a esa paciente, si ya tengo la masa allí. Entonces son las decisiones que tienes que tomar, por ejemplo. O un paciente con un cáncer que ya lo conoces, que está metastásico, ya sabes cuál es el origen, ya con una disnea, te llega desaturando, el paciente, el familiar quiere que lo intubes, o sea, tienes que hablar con el familiar y tomar todo eso. Entonces tú tomas, ese es el juicio, tomar los conceptos, las ideas, entenderlas y producir una respuesta que debe ser adecuada al paciente también. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que a veces no lo hacemos. Entonces, esta es la evaluación más o menos del razonamiento clínico en la medicina. En la edad antigua se pensaba, pues, que había un componente mágico para las enfermedades. ¿Ok? Que había un componente mágico o componente de castigo. Es más, en la Biblia hay referencia al doctor Mitre, donde en un momento se le pregunta a que por qué, si piensas que este está ciego, ¿por qué? Dice, no, es que el papá pecó y los pecados se le vinieron al hijo. Y no fue así, ¿no? Entonces, esa era la evidencia. Ya en la época grecorromana, con los griegos comenzaron a incorporar un poco el razonamiento, y viene Hipócrates con el no hacer daño. Ya viene la época de la Edad Media, que fue un poco oscura para la ciencia, viene el Renacimiento con el estetoscopio, el desarrollo de los métodos de captura. Ahí se comienzan las grandes autopsias, como la foto esa que presentaron hace en la mañana, donde estaba el tipo ahí escuchando con el oído el pulmón de la persona. Ya viene la edad contemporánea con la enseñanza de la medicina en la cama del paciente, lo que es el método osleriano, y ya actualmente ya utilizamos los algoritmos y aplicaciones informáticas para la enseñanza de la medicina, la inteligencia artificial hoy en día. O sea que hemos pasado de la parte un poco romántica a la parte un poco más tecnológica, pero no podemos dejar de pensar y razonar. Sí, a veces también es medio romántico. Entonces, ¿cómo se define el razonamiento? Vamos a leer textual. El razonamiento clínico es un proceso cognitivo, es decir, mental, de pensamiento, mediante el cual la información de un caso clínico se sintetiza e integra el conocimiento y la experiencia del médico. La experiencia es importante, como veremos ahora, pero ese proceso cognitivo debe asentarse en un conocimiento teórico previo. Para eso te van a la Facultad de Medicina. Y se utiliza para el diagnóstico y la conducta que se sigue ante un problema. Y es lo mismo, consiste en obtener una información organizada, interpretarla, generar hipótesis, probar la historia clínica y examen físico. Y evaluar otras alternativas diagnósticas. Y el razonamiento clínico es un proceso integrado por el sistema de sus actividades intelectuales en la medida que existen varias formas para obtener un diagnóstico final. El producto del razonamiento clínico es el diagnóstico clínico que vamos a tener del paciente. Existen varios modelos, como veremos ahora, y los modelos más actuales explican el razonamiento clínico insertado en la teoría de un proceso que es doble, que proviene de unas investigaciones realizadas a principios de los años 90 en el siglo XX. Existen dos modelos, uno no analítico y uno analítico, que veremos ahora y vemos cómo los dos se integran, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, lo hacemos, ¿no? Entonces, el modelo no analítico se basa en el conocimiento de patrones acumulados a través de la experiencia. Es decir, como el caso que presentó la doctora Yao ayer. Hombre masculino, 20 y tantos años, fiebre vespertina, expectoración y una placa muy infiltrada en el lápiz. Tuberculosis, exactamente lo contrario. Ella se aprendió eso, ustedes aprendieron eso, y de toda la residencia, cada vez que vean un caso con esos signos y síntomas similares, lo primero que van a pensar es tuberculosis. Ok, entonces eso es lo que es el reconocimiento de patrones acumulados a través de la experiencia. O paciente
con irritación yugular, edema inferior excrépito, taquicardia, pienso en falla. Eso es un reconocimiento intuitivo de una patología que ustedes ven. O sea, el ver y tocar al paciente, el ver esa parte, eso que usted estudió en la facultad en el libro, el reconocerlo en un paciente, eso se le queda a usted. Eso es algo intuitivo. Y eso representa un complejo proceso mental basado en una rápida asociación a partir de los aspectos más visibles de un problema en estudio. Es intuitivo, es experiencial y se dispara como un reflejo automático. A veces uno ni piensa, eso es falla, eso es tuberculosis, eso es un cáncer, porque es algo intuitivo por la experiencia que hemos tenido. Y depende mucho de esto, de la asociación del listado de síntomas y la experiencia previa. La experiencia es muy importante. Por eso que la medicina es un arte. Ahí entra la parte de la experiencia. Es como los síndromes que nos aprendimos en la facultad, ¿no? De ictericia, dolor hipocondrio derecho, fiebre. Con la gente. Entonces, todo lo que vemos así pensamos que es eso, ¿no? Porque es la asociación y la intuición. Después viene entonces el razonamiento crítico analítico, que va un poquito más allá de esa parte intuitiva, de esa parte de no reflexiva. Aquí ya se supone un análisis cuidadoso de la relación entre los signos, síntomas y diagnósticos como el indicador de la pericia clínica. Entonces aquí ya comenzamos a hacer hipótesis, comenzamos a razonar un poco más, de una manera más lenta, más consciente. Tomamos todos los datos, toda la información clínica, inclusive los datos de pruebas diagnósticas, para llegar a un resultado. Entonces, la formulación de los problemas es el sustento y razonamiento clínico, referido por este autor como el momento racional diagnóstico médico. O tiene un caso complejo y usted tiene que sentarse nuevamente a revisar nuevamente la historia clínica, el examen físico, ver los estudios diagnósticos, confrontar la evidencia para llegar a un diagnóstico. Y eso nos pasa mucho aquí en la sala porque nuestros pacientes son complejos. Entonces, podemos utilizar los dos de manera integrada. Lo que no podemos quedarnos con uno solo porque con el intuitivo tenemos más sesgo, más error. Entonces, vemos que aquí hay interacción de modelos, vemos el caso, vemos lo que el paciente presenta, que aquí podemos utilizar en algo el modelo no analítico, pero aquí ya vamos analizando un poco más y tratamos de comprobar nuestra hipótesis. De ahí entonces que al surgir la medicina basada en evidencia, eso fue a finales de los 80, yo creo, ¿no? De Bisaque, que estuvo más o menos a finales de los 80, en este ámbito de tratar de que las cosas tuvieran un sentido estrictamente científico, nace la medicina basada en evidencia, que no es más que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Y aquí dice juicioso, juicio clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice la guía no es exacto y no es abordable para todos los pacientes. Hay que pensar si yo le puedo poner a ese paciente. Como el paciente falla cardíaca, y que los 4 pilares de la falla cardíaca, ¿cuáles son? Los 4 fantásticos de la falla cardíaca, ¿cuáles son? IECA, SLT2 y ¿qué más? Entonces, pero hay pacientes que usted no puso SLT2, hay pacientes que no puso SLT2, hay pacientes que no pueden usar esto, entonces es lo mismo. Ahí está el juicio clínico, pues si nos vamos cerraditos así a ponerle las 4 cosas a los pacientes, entonces vienen las complicaciones y los otros asuntos. Entonces, eso es lo que es consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre la paciente. Esto no es la panacea, esto no resuelve el problema, esto no es palabra de Dios. Esto te guía, pero no te dice, no te da la respuesta. Entonces, el razonamiento clínico es un proceso cognitivo que permite al profesional de la salud establecer, diagnosticar, tomar decisiones y definir planes de tratamiento, siempre tomando en cuenta la decisión compartida con el paciente para la seguridad del paciente y del médico. Y el objetivo de todo esto es disminuir los errores. Todos nos equivocamos y todos nos vamos a equivocar. Yo me sigo equivocando, el doctor Mitre se equivoca, el doctor Sandoval, el doctor Atorrigo, todos nos equivocamos. Porque somos humanos y es de humanos errar. Pero debemos tratar de disminuir el error. Ok, disminuir al máximo el error y esto nos permite en cierta manera tratar de hacerlo de una manera objetiva. Entonces, cuando tenemos la incertidumbre o el motivo de consulta, nosotros vamos hacia una escalerilla de las cosas que debemos hacer. Historia clínica, el examen físico, obviamente con lo que yo he aprendido previamente,
hago mi diagnóstico diferencial. Hasta aquí todo este propedéutico y semiología. Vamos ya con los estudios diagnósticos, el diagnóstico final, y manual de toma de decisiones que me permiten encontrar las mejores respuestas a esa pregunta, y ya yo, el objetivo final es que yo le pueda solucionar el problema al paciente, ya sea porque le dé un diagnóstico, le dé un tratamiento curativo, le dé un tratamiento paliativo, le dé un tratamiento o una solución a su comorbilidad. Y siempre en el norte de razonar, pensar y tratar de aplicar la guía que me da esto, la medicina basada en evidencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cada vez que vemos un paciente, ver, eso lo hizo el doctor Sandoval, ¿cuántos días promedio usted cree que el paciente va a estar en la sala? Bueno, es ¿en cuántos días yo le voy a solucionar el problema al paciente? ¿Cuánto me demora un CAT? ¿Cuánto me demora una endoscopía? ¿Cuánto esa falla cardíaca que ya es conocida y que vino descompensada, en cuánto ya la voy a compensar? Entonces, es esto, ¿no? Este es lo que cuando el paciente entra, tengo yo que pensar hacia allá. De ahí entonces que esta maraña, razonamiento clínico, que por ahí hay una foto que es la misma que estaba por allí, más o menos explica lo mismo. Eso no lo vamos a explicar. Es sencillo, claro. Sí, eso no. Entonces, ya entrando un poquito más en la parte de la historia clínica y el examen físico, nosotros acá tratamos hace un tiempo acá con el doctor Espino, tratar de enseñar un examen físico basado en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es tratar de orientar un poco más el diagnóstico, que a partir de la clínica y el examen físico tengamos un poco más de certeza en lo que estamos admitiendo, en lo que estamos viendo, y como médicos tengamos un poco más de pericia a la hora de diagnosticar. Y lo ideal es que nosotros podamos diagnosticar, tener una impresión diagnóstica bastante certera con la historia clínica y el examen físico. El 70% del diagnóstico te da la historia clínica y el examen físico, probablemente un poquito más. Hay veces que sí necesitamos, obviamente, en medicina interna necesitamos hacer estudios diagnósticos, biopsia y cosas así para llegar al diagnóstico. Pero nosotros debemos partir de un síntoma o un signo cardinal. Y de hallazgos positivos al examen físico para llegar a una certeza diagnóstica de una manera segura. Y ahí que nosotros como estamos planteando la confección de síndromes. Síndrome, ustedes conocen que es el conjunto de signos y síntomas que al presentarse juntos son característicos de una enfermedad o un cuadro patológico determinado. Esto se diferencia un poquito de los síndromes que nos enseñaban en la facultad. Síndrome de Cushing, síndrome de Cohn, por ejemplo, la triada de Cushing, cosas como esas, que son como patognomónicos. Acá es un poco diferente, acá es el síndrome clínico, acá es los datos positivos a la historia clínica y el examen físico que tiene mi paciente y que me permiten llegar a una determinada hipótesis diagnóstica más certera. Eso lo vamos a pasar. Entonces yo construyo mi síndrome clínico de mi paciente. En el síndrome clínico acá también se incluye la parte epidemiológica, si es importante. Los antecedentes si son importantes, la historia laboral si es importante. Con el conocimiento previo que yo tengo, más la medicina basada en evidencia, que veremos ahora cómo la aplicamos aquí, para yo tener un diagnóstico presuntivo y un plan de trabajo. Aquí no tenemos que estar claro qué es lo que vamos a hacer con el paciente. No que yo lo voy a admitir para ver. No. Yo no tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Porque tengo un paciente que se queda 2 o 3 días aquí, no sé. Y ustedes son el pilar del diagnóstico. Ahí abajo. Porque cuando ustedes orientan un diagnóstico, uno se va por ahí. A veces no hay tiempo para revisar nuevamente y historial del paciente. Entonces, si usted admite al paciente, yo entiendo que el turno está pesado y que estamos coagulados y todo, pero allá abajo el paciente a veces, como está tan desesperado, da mejor historia que uno lo encuentra acá. El tipo está cansado, doctor, eso mismo me lo preguntaron ayer. Entonces, tienen que disecar. Este es el momento de disecar la historia clínica del examen físico. Porque usted diseca bien esa historia y entonces uno acá sigue ese plan de trabajo. Porque al final tenemos que tener esto, atención centrada en el paciente. De aquí entonces que vamos a hablar de 2 conceptos básicos que tradicionalmente siempre se han usado, y los puse así bonito como están en el aquí, que son los términos de decir hay especificidad, trasladado a la parte clínica. Esto ustedes lo vieron eso es una clase que dan en epidemiología y que de 1 hora dicen que se da la prueba. Nada más dan eso, y eso es lo más importante de toda salud pública, eso, y dan 1 hora nada más, porque ya yo pregunté. Entonces, las términos de sensibilidad y especificidad son usados para distribuir el poder discriminatorio de signos clínicos aquí.
Y la sensibilidad es la proporción de pacientes con el diagnóstico que tienen el signo clínico, es decir, los enfermos. Mientras que la especificidad es la proporción de los pacientes sin el diagnóstico que carecen del signo clínico, es decir, los sanos. Entonces, esta relación entre pacientes enfermos con signos y pacientes sanos sin signos es lo que me permite a mí tener un nuevo concepto que se llama LR, o razón de verosimilitud en un buen español castizo, Tío. o Leakey ratio, de un signo físico es la proporción de pacientes con la enfermedad quienes tienen un hallazgo particular dividido entre los pacientes sin enfermedad que tienen el mismo hallazgo. Entonces, esa es la relación que nosotros vamos a empezar a ver. ¿Y por qué eso es importante? Porque si un paciente con falla cardíaca tiene un signo específico, yo sé que el paciente con falla cardíaca tiene dilatación yugular, el LR no me acuerdo, creo que es el 4, no es tan bueno, pero bueno, cualquier paciente que yo vea después con dilatación yugular, lo primero que me voy a acordar yo, tengo que descartar falla cardíaca, porque ya sé que ese dato tiene LR positivo. O cuando tengo un paciente con adenopatía y un score en el libro, que si es más de 7 puntos, te habla de que es altamente positivo en malignidad. Entonces ya yo voy aprendiendo esas cosas y voy analizando, y cada vez después que yo un paciente con eso, uy, tengo que buscar esto, tengo que buscar esto, tengo que buscar esto. ¿Qué es lo que dice ahí, no? Un LR positivo es la proporción de pacientes con la enfermedad quienes tienen un signo físico. O sea, el LR positivo es el paciente que tiene el signo que es característico de la enfermedad. Y el LR negativo es la proporción de pacientes con la enfermedad que carecen del signo físico. Es decir, el LR te descarta prácticamente la enfermedad, el negativo. ¿Ok? Ahora veremos operacionalmente cómo funciona eso, porque no tienen que aprender. Ahí está, no tienen que aprenderse la cuestión. Entonces, esta es la escala de Fajan que ustedes conocen aquí, donde nosotros partimos inicialmente de una probabilidad pretest. ¿Qué es la probabilidad pretest? Es el peso preprueba para tener una enfermedad. Y esa probabilidad pretest sale de su historia clínica, el examen físico y su hipótesis diagnóstica. Y usted lo puede tomar, por ejemplo, para enfermedad coronaria, si por ejemplo tiene un paciente con 50 años, diabético, hipertenso, dolor torácico opresivo retroesternal. Ahí la probabilidad pretest es probablemente de un 70% que es un síndrome coronario agudo. Ya hay tablas para esa probabilidad pretest donde usted le calculan epidemiológicamente cuánto es. Ahí la pudiera utilizar. Pero hay otras enfermedades en las cuales no hay. Esa probabilidad pretest la pone usted en base a la característica epidemiológica. Por ejemplo, el paciente de la doctora, lo primero que me dice en Panamá es tuberculosis. Por la epidemiología, por los factores de riesgo, por los signos clínicos. Eso lo pone usted acá, en la probabilidad pretest. ¿Cómo yo confrontaría el diagnóstico de tuberculosis la doctora? Que le da 60% de probabilidad pretest, por ejemplo. Yo puedo buscar, ya sea, puedo buscar en el libro o en la sensibilidad en internet, por ejemplo, la fiebre vespertina. ¿Cuánto es el LR de la fiebre vespertina para tuberculosis? Yo busco tuberculosis, fiebre vespertina. ¿Cuál es el LR positivo de la fiebre vespertina para la tuberculosis como signo? Voy a inventar. Digamos que es 10. Es buenísimo. Ahora veremos cuáles son los LR más altos. Entonces, si mi probabilidad pretest es 60%, que es tuberculosis, y yo busco que mi LR positivo para fiebre vespertina, para tuberculosis es 10, entonces yo trazo mi línea de 60 a 10, y eso me sube casi a un 95% de probabilidad post-test de que el paciente tenga tuberculosis. Entonces eso me permite a mí orientar mis estudios. Puede que sea menos. O por ejemplo, es 60% tuberculosis. Y yo digo, por ejemplo, que la tos seca, para tuberculosis no tiene un buen LR. Y si un LR muy bajo o un LR negativo, digamos que el paciente, el LR negativo me dice que si no lo tiene, es muy poco probable la enfermedad. Entonces digamos que el R para la tos seca es 0.5. O cuidado que más, 0.02. Entonces al yo trazar mi línea aquí, me hace mucho menos probable la probabilidad post-test. Realmente el R negativo me permite a mí descartar la enfermedad y el R positivo me orienta más hacia la enfermedad. Igual, a veces no puede corroborarlo con signos y síntomas porque no existen o no se han estudiado, porque todos estos síntomas y signos con el LR vienen derivados de estudios de cohortes, de grandes poblaciones. Entonces usted lo confronta con la placa de tórax, por ejemplo. ¿Cuál es el R positivo del infiltrado o la radiopacidad apical derecha para tuberculosis o la presencia de una caverna en la radiografía? Y eso le permite a usted. ¿Ok?
Y ahí te valora su probabilidad post-test. Entonces, este es un juego de probabilidades. Este es un juego de probabilidades así como un Jeopardy, ¿no? Así como cuando de la trivia. Los LR de 1 significa que no me cambia mi probabilidad. No sirve, no funciona. Ese hallazgo no me sirve a mí para acertar o para acercar mi probabilidad diagnóstica a la realidad o para descartarla. Entonces, un buen RL bueno, que me eleva mucho, probabilidad PT es 10. Generalmente, de 5 en adelante se considera que me aumenta mi probabilidad PT en 25, 50, 100%. Y entre más negativo, más me descarta la enfermedad. Entonces, ahí la importancia de que yo pueda utilizar eso. Porque al final yo voy a hacer mi diagnóstico diferencial, le pongo a cada uno mi probabilidad diagnóstica y yo, ya sea aquí el estudio o el signo, lo confronto y saco mi probabilidad post-test. Como le digo, esto ustedes es para que lo vayan aprendiendo poco a poco, por eso que hay de medicina sabe bien, se toma un caso difícil, un caso complejo y se confronta con esto. Eso no es para hacerlo en la admisión porque no se puede hacer, yo entiendo eso. Pero a medida que ustedes van aprendiendo y van estudiando los signos y síntomas, es como la palidez del borde conjuntival, ¿no? Y ustedes dicen cuál es, eso le confirma a usted su diagnóstico, tiene una alta probabilidad para que sea anemia. Entonces eso le permite a usted orientarse. A medida que usted va aprendiendo más esos signos y síntomas con su LR, de manera práctica usted va afinando más su diagnóstico y va pidiendo los estudios necesarios de tal forma que no se diluya el proceso diagnóstico. O nos enredemos con cosas que no son, que a veces pasan. Porque al final lo que nosotros queremos es resolver el problema del paciente con seguridad para nosotros y para el paciente. Así que, ¿alguna pregunta? Al final nosotros completamos todo este cuadrito resolviendo los problemas del paciente aplicando este dato de medicina basada en evidencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no entendieron? Esto poco a poco se va a ir, cada día en los talleres, poco a poco esto se va aplicando y al final ustedes tienen que ser expertos en esto. Porque este es el único programa de residencia creo que habla de esto, ¿verdad? Por ahora. Así que alguna pregunta, comentario, alguna duda. Ahí van a haber situaciones que el pretest lo decimos nosotros, Claro. hay una manera. En la mayoría de las veces son ustedes. Porque hay muy pocas enfermedades en las cuales se ha hecho probabilidad pretest. Casi siempre es enfermedad coronaria, que es la que más datos epidemiológicos tiene. Pero la mayoría de las veces usted lo hace, es su preferencia, es lo que usted conoce en base a la epidemiología de su país, de su medio, de su ambiente, de las características del paciente. Profe. Comentario. Si bien es cierto, eso no va a ser lo tuyo, que es muy doloroso, en el pase de visita sí. Exacto. Cuando están atorados con un caso clínico, vuelven y examinan la data del laboratorio, revisan nuevamente, porque no es poco frecuente, lamentablemente, entrar por el diagnóstico como es, ya sea porque un laboratorio, un ultrasonido, dijo, tiene una masa en el hígado, y tiene en el riñón, por poner un ejemplo sencillo, pero siempre hay que volver a la data, y revisarla y buscar alguna cosa. Eso. Es muy importante sacar principalmente eso de interacción. A veces cuando repasamos el interacción, hay síntomas de interactores. Sí, eso es importante. El ruido que tienes ahí. Sí, preguntaba, ¿usted por qué vino? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿El síntoma cardinal o el signo cardinal? Y a veces hay que reinterrogar eso. La razón por la que usted busca atención. Siempre eso es lo más. Y bueno, y protegerlo contra el fármaco. Sí, exacto. Hay veces que sale que NS. No significativo. Pero busquen, igual eso está todo en internet, ¿verdad? Sí, también. Pero busquen en YouTube, inclusive hay experiencia de Harvard que lo tienen. Sí, exacto. Hay una aplicación que se llama Talk Logical. El problema es que no es tan barata, vale como 150 dólares al mes la suscripción, donde tú pones todos los datos y te tira la probabilidad post-test y todo. O sea que eso ya está un poco más desarrollado. Bueno, muy bien, pues. Está bien. Pero yo creo que nada, había otra o era esta nada más, ¿no? Sí, nada más. Sí, porque la... Pues muy bien. Recuerden entonces completar la información, no demorarse mucho en la entrega de los documentos a la enfermería, que también es importante. ¿Dónde lo han pagado? Bien, muy bien. Su video, bueno.
Creo que lo van a aceptar para mañana endoscopía. Ah. Es que conseguimos que lo que es de mañana, que van antes de las 8. Bueno, no va a tocar, pues. Conseguir la camilla nosotros y bajarlo, pues. Entonces, Que ponga ahora el pobre hombre y le deja nada por boca pelando de la noche. aquí va a